Muy buenos días, muy agradecida por la invitación a la doctora Lulú Basurto, una gran amiga y además colega de varias batallas que hemos estado trabajando desde hace ya más de 10 años con la salud cardiovascular de la mujer. Y le decía hace un momento que me parece un tema muy importante que se debe posicionar desde aquí, desde la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, pues yo les voy a hablar un poco de algunas investigaciones que hicimos, precisamente con la doctora Basurto, y unos registros que hemos hecho en México para poder identificar el valor que puede tener estratificar el riesgo con un índice muy sencillo y que seguramente con el nombre no lo identifican, como siempre puede pasar, pero que es muy importante para la práctica clínica diaria. Lo primero que les quiero comentar es que en América Latina tenemos menos expectativa de vida. Y si ven aquí en la gráfica, la expectativa de vida en promedio de la OCDE, vemos 80 años, pero si nos vamos hacia las japonesas o los japoneses es de casi 85 años, en México tenemos 75 años y si nos vamos hacia Sudáfrica son 10 años menos. Entonces, la expectativa de vida depende de dónde vivimos. Y sí es cierto que las mujeres vivimos más. Vean el círculo aquí clarito, hombres y mujeres hacia arriba. O sea, las mujeres sí vivimos más y esto no quiere decir que vivamos de la mejor calidad de vida que podamos querer, ¿no? Entonces, el hecho de tener o vivir en un país que podemos vivir 5 o 10 años menos nos debe de alertar y nos debe de posicionar en un estado consciente de qué puedo hacer yo para vivir más años y esos años que yo viva, los viva con una buena calidad de vida. Y bueno, esta es la mortalidad en México, de acuerdo al INEGI, y aquí está el resumen de 2 años. La primera causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Vean ustedes en el 2022, 200,000 muertes, pero en el 2021 fueron 225,000 muertes. Y en el 2020, 250,000 muertes. O sea, hubo un incremento de muertes durante la pandemia. Tanto en hombres como en mujeres, la primera causa de muerte son las cardiovasculares, pero es la primera vez que existe una brecha tan pequeña entre las muertes de hombres y mujeres. Es decir, casi siempre había 25,000 o 30,000 muertes de diferencia y aquí vemos que son un poquito más de 10,000 muertes. La segunda causa de muerte en la mujer, como en el hombre, es la diabetes, los tumores malignos y se agrega otra enfermedad cardiovascular que es la cerebrovascular. Entonces, si sumamos las muertes cardiovasculares y cerebrovasculares, estamos hablando de más de 110,000 muertes por enfermedades circulatorias en la mujer. Eso significa que tendríamos una muerte cada 2 minutos en la mujer, comparado con lo que ocurre con otras causas de muerte. ¿A qué se debe este incremento en las muertes cardiovasculares o cerebrovasculares? A que la salud cardiovascular se ve afectada en la mujer conforme pasan los años y una de las causas principales es la menopausia. Durante la menopausia vemos que se incrementa la adiposidad central, la resistencia a la insulina, también somos más propensos a tener aterosclerosis, a que nuestro perfil de lípidos, que es justo lo que voy a tratar ahora, se haga anormal y también tenemos disfunción autonómica. Por supuesto, también tenemos un incremento en los niveles de glucosa, en los niveles de presión arterial y esto nos pone a la mujer con un riesgo cardiovascular
que pierde en el momento en que se va reduciendo sus niveles de estrógeno. Entonces, esta condición de pérdida de la salud solamente depende de la edad. Y esto, como veíamos, la expectativa de vida 75 años, pero ocurre 20 años antes, o sea, alrededor de los 50 años. Y bueno, yo les decía que tuve la fortuna de trabajar algunos trabajos con la doctora Basurto, y justo tiene que ver con esto, la menopausia y la hipofibrinolisis en un escenario que podemos hablar de aterosclerosis subclínica. ¿Y esto cómo lo evaluamos? Con el índice de grosor de la íntima media de las carótidas. Y eso es una evaluación que podemos hacer, pero que no la hacemos de rutina. Y lo que vimos aquí con la doctora Basurto, con esta muestra de 142 casos, es que existe un periodo premenopáusico y un periodo posmenopáusico. Y va de la mano menopausia, hipofibrinolisis y aterosclerosis clínica. Y aquí podemos ver la diferencia en el índice de masa, la diferencia en la circunferencia de la cintura y sobre todo en el perfil de lípidos. Vean ustedes aquí el nivel de colesterol total, que es diferente ya en la menopausia, también el nivel de triglicéridos muy por encima de lo normal, el nivel de HDL, que es un poquito más bajo. Recordar que las HDL son las hormonas del colesterol que nos protegen, el OMA, que es este índice para prediabetes, y también la propia insulina, un poquito más incrementada, y el nivel de PAI, del inhibidor del plasminógeno, que nos refleja una reducción de la fibrinolisis. Y también el índice de grosor. También este mismo hallazgo encontramos al tener un incremento en el grosor íntima media que nos refleja la aterosclerosis subclínica en relación al PAI, al inhibidor del plasminógeno. Entonces, aquí es donde vemos que existe una relación directa entre ambas variables, el tener ya un grosor íntima media alterado y también un incremento en el nivel de plasminógeno. Esta misma correlación se ve aquí de manera significativa. Uno de los factores que tienen que ver aquí es la edad. Es decir, conforme avanza la edad, avanza la presencia de menopausia, avanza la hipofibrinolisis, y también vamos viendo que la propiedad es determinante para el incremento en el grosor íntima media. Otro factor que identificamos es el nivel de glucosa en ayuno, que también tiene una diferencia estadísticamente significativa, el índice de HOMA y también el plasminógeno. Entonces, así en mujeres aparentemente sanas ya estamos identificando que existe el riesgo con la edad de mayor digamos, aterosclerosis clínica, subclínica. Y vean ustedes aquí, el nivel de estradiol tiene una relación inversa. Entonces, aquí es donde demostramos con este estudio que sí existe una relación, una protección de estrógenos con la presencia de aterosclerosis subclínica. Y esto mismo lo podemos ver ya con la variable determinada, cuando ya hay un índice de íntima media aumentado, que estas son las variables que predisponen o nos determinan una relación directa. El hecho de tener más de 54 años, el tener la glucosa alta y también el índice de HOMA. Entonces, ahí ya se va agregando, además de tener una relación inversa con estrógenos, una relación directa con edad y con la presencia de prediabetes y también con un escenario de hipofibrinolisis. Recordar que la fibrinolisis endógena se puede determinar con los niveles de plasminógeno, y esto es determinante sobre todo para los eventos aterotrombóticos. En otro estudio, y hablando ya
del perfil de lípidos, cómo yo puedo tener un índice de biomarcadores que me indique un riesgo cardiometabólico. Es este estudio que hicimos un poquito ya con más casos, en donde podemos identificar que 253 mujeres, la edad promedio de 52 años, y que vamos viendo estas variables del índice de masa, más de 28, también vemos los niveles que se tienen con los perfiles de lípidos por encima de lo normal, aunque los triglicéridos todavía consideramos que sean 150, vean ustedes aquí con este nivel de 140 y también el colesterol total de 233, HDL de 55 y LDL de 145, estamos identificando a mujeres aparentemente sanas, con un poquito de sobrepeso, pero ya con un perfil de lípidos muy alterado. Y así también podemos identificar el índice de HOMA y la presencia de prediabetes. ¿Qué pasa cuando nosotros usamos estos índices? Que es muy sencillo de hacer, es triglicéridos entre HDL, cuando tenemos más de 3 este índice, ya nos habla de un riesgo en todas las mujeres para el incremento en la glucosa, en prediabetes, resistencia a la insulina y también el índice preclínico de aterosclerosis. Tan solo el hecho de tener sobrepeso y obesidad sin el índice de triglicéridos HDL, también existe un comportamiento muy similar de mayor riesgo para estos factores. Cuando sumamos los dos, esto definitivamente, aunque es más amplio el intervalo de confianza, también vemos que el sumar factores que ya tiene la persona y tan solo con este índice podemos identificar ya que existe un riesgo cardiometabólico. Por lo tanto, nuestra recomendación es que sí se haga este tipo de determinantes. ¿Qué es el índice de Castelli? Hay dos, uno que se publicó en 2001, que solamente era colesterol total sobre HDL, y si esta relación era mayor de 4, se consideraba de alto riesgo, pero después de 20 años se ha considerado que esta relación con solo medir LDL y HDL más de 3 puede ser con mayor sensibilidad y especificidad para el riesgo. Y esto lo hicieron recientemente en Colombia, y aquí vean cómo es diferente este riesgo entre menores y mayores de 60 años y entre hombres y mujeres. El riesgo mayor es en jóvenes. Con estos determinantes, con estos índices, son más altos en hombres y mujeres, principalmente en hombres jóvenes, y esto lo podemos identificar tan solo con el perfil de lípidos. Aquí está el índice, se saca de colesterol total sobre HDL y también LDL con HDL, que es el Castelli-2, y finalmente este que nosotros sumamos con la doctora Basurto, donde identificamos que en hombres y mujeres es más alto este índice en jóvenes. Es decir, que sí importa antes de los 60 años y si se puede mucho antes, identificar este riesgo cardiometabólico, porque este riesgo cardiometabólico nos puede predeterminar un desenlace fatal o un desenlace aterotrombótico. ¿Y qué vimos nosotros en este estudio RENASCA con 21.827 casos, con un promedio de edad de 63 años y que teníamos 16,000 hombres, 74.5, y 5,500 mujeres, 25.5. Vimos que los factores de riesgo eran muy altos. O sea, nosotros a una población de 63 años tenemos factores de riesgo con frecuencias muy altas, como puede ser la hipertensión en 60%, diabetes 45.5%, dislipidemia 35%, mucho más de lo que nos dicen las encuestas en salud, que nos dicen que estamos
sobre un 20%. Quiere decir que entre más alteraciones que tengamos en el perfil de lípido, tenemos más riesgo, y esta es población que ya tuvo un infarto o un preinfarto. Dividimos los que tenían elevación del ST, 73%, y los de no elevación del ST, 26%. Entonces, esto realmente nos dice que ya estaban a punto de infartarse, y cuando identificamos el síndrome metabólico, casi 40%. 4 de 10 ya tenían un riesgo metabólico o cardiometabólico muy alto. También comentarles que en este grupo de pacientes, como era el registro del código infarto, pues la mayoría llegaban con referidas de hospitales del IMSS, y sigue siendo el dolor torácico, 62%, la manifestación clínica más frecuente. Cuando nos vamos a los estudios de laboratorio, a cómo estaban desde el punto de vista metabólico, identificamos igual que teníamos el nivel total de colesterol 166, HDL 44 baja. Nuestra población se caracteriza justo por triglicéridos altos y HDL baja, y por esa razón nos pareció importante identificar qué pasaba entre el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y con elevación del ST, de manera que nos pusimos a calcular el índice de Castelli, también este otro índice cardiometabólico de triglicéridos HDL, y obviamente identificamos muy alto riesgo. Alto riesgo, más de 3 en el índice de Castelli, y también calculamos un índice triglicéridos HDL en 3.79. Más de 3 ya es un riesgo muy alto. Cuando hacemos la diferencia entre con elevación y sin elevación del ST, también hay diferencias. Es más alto en la elevación del ST. Quiere decir que este cambio metabólico también influye en el fenómeno aterotrombótico. El infarto con elevación del ST se caracteriza porque la arteria se tapa al 100%, quiere decir que no hubo los mecanismos fibrinolíticos endógenos para deshacer el coágulo, y finalmente se tapó al 100% la arteria. Entonces, si hay diferencias entre tener un infarto con elevación y sin elevación del ST, y probablemente con un índice como este podríamos identificar que estos casos podrían ser más graves a medida que estos índices son más altos. Y es muy sencillo, realmente lo único que tenemos que hacer es un cálculo en el perfil de lípidos, y si tenemos más de 3 ya deberíamos de tener esta alerta. Cuando hicimos la semana pasada esta presentación del REMEXDIS, que es el Registro Mexicano de Dislipidemias, con el grupo de León, Guanajuato, este es el registro más grande que hay de dislipidemias en nuestro país en pacientes de alto y muy alto riesgo. 17,000 casos, de los cuales 9,536 son mujeres y 7,996 son hombres. Y vean ustedes cuáles son las diferencias. Igualmente, como los colombianos, identificamos que el colesterol total era más alto en hombres, con diferencias estadísticamente significativas. Los triglicéridos por arriba de los 150, pero vean, más triglicéridos en mujeres. Cuando vemos las HDL y LDL, vemos más bajas las HDL en la mujer. Entonces, esta combinación y esta investigación, Lulú, que hicimos ya hace casi 10 años, ahí está la respuesta, que sigue siendo contundente, que este índice triglicéridos HDL es un riesgo especial en la mujer. También la LDL es más alta en hombres, estadísticamente significativas, y la glucosa también en hombres. ¿Y qué pasa cuando hacemos el cálculo del índice de Castelli? Pues vemos que efectivamente en este grupo de pacientes de alto y muy alto riesgo, el índice de Castelli es alto, más de 3, 3.56, pero el índice de triglicéridos HDL que nosotros hace 10 años hicimos es mucho más alto. ¿Y qué pasa entre hombres y mujeres? Hay diferencias sustanciales. Vean ustedes cómo en mujeres el índice de triglicéridos HDL es mucho más alto, 4.31 contra 3.95. Mientras que el índice de Castelli es un poquito más alto en hombres, pero sigue siendo alto en ambos.
en ambos es más de 3. Entonces, este grupo de pacientes ya nos habla, nos alerta que tenemos un riesgo cardiometabólico inminente en este grupo de pacientes y sobre todo en mujeres esto es de más riesgo. Bien, pues para ajustarme al tiempo iré a las conclusiones. Sin duda, la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas son las enfermedades cardiovasculares. Las mujeres mexicanas tienen menor expectativa de vida que el promedio de la OCDE y eso nos debe de preocupar porque ¿qué hacen las japonesas para vivir 10 años más? ¿No? ¿Y qué tendríamos que hacer? Tan solo el sentarse y pararse cada rato para alimentarse y caminar tanto y alimentarse mejor es algo que ellas hacen y hay personas de 80 años que parece que tienen 70 o que tienen 60. Después de la menopausia, alerta. Después de los 50 años, en promedio 52 años, se incrementan los factores de riesgo cardiovascular, como la propia obesidad que ya les demostré, que predispone a aterosclerosis subclínica, que predispone a prediabetes y a la propia diabetes. También recordar que la hipertensión aparece después de la menopausia, la dislipidemia con estos índices cardiometabólicos que acabamos de ver y sobre todo esta aterosclerosis subclínica que se ve con un solo ultrasonido que podemos ver en la carótida. Los índices, como ya lo mencioné, como Castelli-1, Castelli-2 y triglicéridos HDL, se asocian significativamente a este riesgo cardiovascular, como ya lo mencionamos. En los dos registros que tenemos, en el RENASCA y en el REMEXDIX, que son casi 40,000 casos, se identificaron índices de alto y muy alto riesgo. Por lo tanto, enfocándonos a la mujer, creemos que estos índices aterogénicos son fáciles de calcular y lo pueden hacer en su consultorio, lo pueden hacer con un perfil de lípidos y puede ser útil en las poblaciones para identificar alto y muy alto riesgo y sobre todo hacer acciones para evitar ese riesgo o desenlaces cardiovasculares fatales como el infarto, como el EBC. Muchas gracias.